Vamos a grabar, voy compartiendo. Con esto, la semana pasada arranqué una clase de educación física en la escuela. ¿Se ve ahí? ¿Sí? Sí. Lo saqué de YouTube y es un recurso que está buenísimo porque de manera cortita explica los juegos tradicionales. Le presenta los juegos de toda la vida. Son los juegos Hola, tradicionales, soy ¿no? Lorenzo y hoy os voy a explicar un juego que jugaba mi tío Isidoro con sus amigos del pueblo. Churro, media manga, mangotero. Es un juego muy divertido y que tiene muchos nombres dependiendo de la zona. Para jugar a churro, media manga, mangotero, solo necesitas una pared, un árbol u otro sitio para apoyar la espalda. Y dos equipos de unos 4 a 8 jugadores cada uno. Los del primer equipo se ponen así y los jugadores del segundo equipo saltan encima. Si el equipo de la barrera no aguanta el peso, pierde y vuelve a quedar abajo. Pero si lo aguanta, el primer jugador de arriba pregunta: Churro, media manga, mangotero. Adivina qué tengo en el puchero. Mangotero. Si adivina dónde estaba la mano, se invierten los papeles y el equipo de arriba ahora forma la barrera. Así que, churro, media manga, mangotero, espero que te haya gustado este juego. ¿Y si las meriendas volvieran a ser como las de antes? Bueno, ese juego no es para hacer en la escuela, es medio peligroso. Claro. No me imagino haciendo ese juego en la escuela porque se imagina la directora, se desespera. Pero bueno, es un juego más que todo, más que tradicional, me parece autóctono, ¿no? Porque tiene que ver con alguna región de España. A ver si encuentro otro. Acá, el gallito ciego. Este ya es más un juego tradicional. Le presenta los juegos de toda la vida. Hola, soy Valeria y hoy os explicaré el juego favorito de mi abuela María Jesús cuando era pequeña. La gallinita ciega. Para jugar necesitaremos un pañuelo para tapar los ojos y como mínimo 3 jugadores, pero cuantos más seamos, mejor. 1. Le vendamos los ojos a la gallinita. 2. La mareamos un poco mientras cantamos. Gallinita, gallinita, que se la recibe en el pajar. Una aguja y un dedal. Da 3 vueltas y lo encontrarás. 1, 2 y 3. Entonces la gallinita tiene que pillarnos y nosotros jugamos tomándole el pelo y dándole pistas. Cuando pilla un jugador, tiene que adivinar de quién se trata. Lorenzo. Si acierta, este jugador ahora hace de gallinita. Venga, no seas gallina y atrévete a jugar a la gallinita ciega. Bueno, me parece que estaba interesante la forma que se presentaba por varias razones. Primero porque lo presentaban los chicos y era explicado por nenes. Esa es una de las cosas interesantes que tenían los videitos. La segunda cuestión es que daban la alternativa de que un juego era llamado de distintas maneras de acuerdo a la zona en la que estaba, lo cual relacionaba con lo autóctono y con lo tradicional. Y también mientras lo veía, pensaba en una clase que hace 2 semanas mandé para Observación y Prácticas 1 de inicial y primaria, donde les mostraba un juego que estaban haciendo los chicos que tenía que ver con el Lobo Está. Y los chicos eran de nivel inicial. Y entonces ahí los chicos estaban jugando solos en el patio. Y estaba bueno porque eran chicos de salita de 5 que habían pasado por un proceso previo, que eso es re interesante. Y el proceso previo se lo había dado el jardín de la mano del profe de educación física. Quiere decir que el profe de educación física les había enseñado ese juego tradicional que era el Lobo Está, y cuando los chicos se lo apropiaron, cuando tenían ese proceso en el cual se apropiaron del juego, ya no hacía falta la presencia del profe, ya jugaban solos en el patio, ¿no? Y estaba bueno ver ese juego, cómo se desarrollaba. Era un patio de Argentina, un jardín de Argentina, porque no solamente ahí se veía la técnica, por llamarlo de alguna manera, del juego tradicional, el del Lobo Está, o sea, respetar todos los pasos, esconderse, ir a buscar al lobo y todo lo demás, sino que además había una cuestión que tenía que ver con respetar el espacio propio ajeno, no llevarse por delante, mirar cuando corrían, no golpearse, cuando se corrían se agarraban de una forma que no era brusca. Digo, ahí había un trabajo de educación física y era muy evidente que lo había habido. ¿Se entiende? Y eso está buenísimo porque cuando uno lo ve,
como profe se da cuenta, y está más bueno todavía porque los chicos se apropiaron del juego y ya no hace falta que esté el profe o ningún docente presente para que lo hagan. Bueno, es un poco de introducción a la clase de hoy, ¿no? Que tiene que ver con los juegos tradicionales y autóctonos. Después vamos a hablar de esto y de... ¿Pudieron leer el apunte de Pedraz? Más o menos. Sí, profe. Por arriba. Sí. ¿Sí? Bueno. Vieron que él hace como varias cuestiones. La primera cuestión es una crítica, de manera general, a la cultura corporal del deporte. Y cómo el deporte ha impuesto una cultura, valga la redundancia, en todos los países a nivel mundial, que lo que tiende a hacer es a homogeneizar el movimiento, a homogeneizar la cultura de ese movimiento. Por eso es que él después la antepone más adelante del apunte a los deportes tradicionales o juegos tradicionales y a los juegos autóctonos, ¿no? Digamos, algo que está vinculado a una cultura más, no sé si decirle imperialista, ¿no? Pero sí, vamos a ponerle deportiva, que se da a nivel mundial de la misma manera y que tiene que ver con la homogeneización, y la otra que tiene que ver con lo más autóctono y más vinculado a la cultura regional, como los juegos tradicionales y los deportes autóctonos. Eso está interesante. Bueno, ahí habla de lo biologicista, bueno, de todo lo que ya conocemos. Después, yo acá anoté algunos puntos, pero ¿ustedes se acuerdan de alguna otra cosa más que hayan podido leer, que recuerden del apunte? Que comenten así por arriba, ahí lo vamos charlando. Bueno, hablaba de qué proceso tiene la educación física, qué es parecido al de la gimnasia. ¿Se acuerdan cuando vimos que la gimnasia era diferente al deporte? Porque tenía procesos diferentes que el deporte. El deporte es altamente competitivo, esa es la característica del deporte. Y la gimnasia tiene dos características que la diferencia del deporte. ¿Cuáles eran esas características? ¿Qué es la que tiene la educación física? Porque de hecho la gimnasia es parte de la educación física. Dos características principales que él las menciona en el apunte. ¿Se acuerdan? Sí. ¿Cuáles son? Sí. Que son las que tiene la gimnasia a diferencia del deporte. Son la intencionalidad y la sistematicidad, que es lo que tiene la gimnasia y que él las pone como características propias de la educación física. ¿Por qué intencionalidad y sistematicidad? Porque tanto la gimnasia como la educación física, la gimnasia siendo parte de la educación física, tiene una intención, ¿no? Yo cuando selecciono como profe un contenido, tengo ahí una intención de transmitirlo, de enseñarle a alguien para que ese alguien, en este caso un alumno, aprenda ese contenido. Y la sistematicidad se da por el hecho de que para que se pueda aprender ese contenido, se necesita del encuentro sistemático que brindan 1, 2 o 3 veces por semana de las clases de educación física. De eso que llamamos nosotros en la observación y práctica estímulo, que son los estímulos semanales. ¿Se entiende? Entonces, él coloca como característica de la educación física los de la gimnasia, que son la sistematicidad y la intencionalidad. No se olviden de eso, que es re importante. Bueno, bien. A ver qué más anoté acá que es importante. Él habla de la cultura física también en las clases sociales altas, y habla de la cuestión que es re importante, que es el hábitus. ¿Se acuerdan del hábitus ustedes en Bourdieu? ¿Ustedes vieron la Facu Bourdieu y Foucault? Yo sé que es un tema filosófico que por ahí es medio pesado y por ahí no se acuerdan tanto, pero bueno, Foucault es un pensador que habla acerca del poder. En cambio, Bourdieu habla acerca de las relaciones de poder que se dan. Y dentro de esas relaciones coloca al hábitus. Él dice que el hábitus es una característica que tienen todas las personas y o grupo de personas que está vinculada a los comportamientos. Y esos comportamientos tienen dos características. Una, que se heredan. Hay comportamientos que se heredan.
y por lo tanto son parte del hábitus que está incorporado a la manera de actuar y manejarme durante toda mi vida. Y el otro es el que voy construyendo y solidificando a lo largo de mi vida, ¿no? Ambos confluyen y me dan una determinada identidad en cuanto a mi forma y manera de actuar en la vida. ¿Se entiende? Ese es el hábitus. Entonces él dice que, ¿se acuerdan que yo les di un adelanto, esto más o menos en la clase pasada? Que hay clases sociales que tienen determinados hábitos en relación, bueno, que tienen determinados hábitos, eso ya lo sabemos, ¿no? A diferencia de la clase media y las clases bajas. También esos hábitos están relacionados a el comportamiento corporal y o deportivo. Lo que hablábamos en la clase pasada era que hay clases altas, por ejemplo en La Plata, o más adineradas, por decirlo de alguna forma, que suelen acceder a algunos deportes. Por ejemplo, el rugby, por ejemplo, el tenis, por ejemplo, no sé, puede ser el polo o el golf. Esos son deportes que no son accesibles para todo el mundo y que tienen que ver con un hábitus relacionado a determinadas clases sociales. En cambio, podemos hablar que la clase media y la clase baja acceden a otros deportes, por ejemplo, el fútbol. Por ahí entre las dos podemos encontrar alguna diferencia que por ahí la clase media suele practicarlo en cualquier potrero o canchas de fútbol 5 o 7, y la clase baja se junta en cualquier lado, circunvalación, campitos, espacios libres para practicarlo, pero ahí está presente. ¿Por qué? Porque son deportes muy sencillos de llevar adelante. Yo me acuerdo cuando daba clases, ya lo contesto varias veces, cuando yo estudié en un instituto privado, me becaron, y la beca era una beca rentada, y lo que tenía que hacer era ir a un club de barrio de fútbol, un club muy, pero muy, pero muy pobre, rodeado por una villa, y en todas las categorías, en lugar de profes, había papás, que se encargaban de las distintas categorías, porque ahí no trabajaba ningún profe, ni de casualidad. Entonces lo que yo tenía que hacer, la beca me la había dado el instituto, pero era una beca digamos, el instituto había hecho el puente entre mi persona y quien me había dado la beca, que era el Ministerio de Acción Social. A través del Ministerio de Acción Social, el instituto me da la beca, que es una beca rentada, donde a mí me pagaban muy buena plata. Supongamos que ustedes están pagando la cuota de la facultad, bueno, a mí me alcanzaba para la cuota de la facultad y me sobraba el doble todavía. Yo tenía que ir 2 veces por semana a esta cancha de fútbol, y mi función era pasar por todas las categorías y darle una mano a esos papás profes en distintas cuestiones, la entrada en calor, no sé, trabajar la velocidad, trabajar el estiramiento, la elevación, la flexibilidad, y estaba buenísimo en ese club, porque uno veía lo fácil que es practicar fútbol cuando un chico tiene ganas, sobre todo si es de clase baja, porque iban hasta descalzos a jugar al fútbol. Y vos lo veías jugar al fútbol y jugaban muy bien, no jugaban bien, jugaban muy bien. Y siempre me acuerdo que un día mi hijo más grande, que ahora está estudiando profesorado de educación física en segundo año, no sé por qué se portó mal. Entonces yo lo subí al auto y lo llevé conmigo. Y no quería bajar, porque claro, él iba a un club de clase media, y él entrenaba en CRIFA, que está ahí en 72, 14 y 15. Y no quería bajar, porque el contexto era totalmente distinto, totalmente distinto. Y era desconocido para él. Imagínense un chico de 7, 8, 9 años, no me acuerdo cuánto tenía. Esto era en el 2000, sí. Pero sí, más o menos, sí, tenía 9 años. Entonces lo bajé, obviamente porque mi hijo me hizo caso, jugó toda la tarde, se terminó haciendo amigo de los chicos, le encantó jugar en el lugar, y después él me pedía ir, y cuando él no iba a entrenar, los chicos del club, de ese club, me preguntaban por él a ver cuándo iba a jugar con ellos. Digo, eso también forma parte del hábitus, y de eso también habla Bourdieu. Bourdieu habla de espacios de poder. Y él dice que existen campos de poder donde los actores se disputan el poder. Y bueno, en ese poder se pone en juego también el hábitus. Digo, esto de que quizás
si uno hace una revolución del deporte, me imagino, así como mi hijo que pertenecía a una clase media, entre comillas media, porque jugaba en un club clase media, pudo jugar en un club de menos posibilidades, creo que también la clase, algún día podemos acercarle el deporte que nosotros consideramos inaccesible, como el rugby o quizás el golf, a las clases que no pueden acceder. Digo, eso también tiene que ver con el hábito de alguna manera. Quizás no tenga que ver tanto con la clase social, sino más bien con el hábitos y cómo las clases sociales fueron adaptando sus deportes y no bajó a las demás clases sociales. Digo, para pensarlo. Bien, continúo. Y después habla de la educación, relacionada con esto también, estoy haciendo un monólogo. Ustedes cuando quieran interrúmpanme, porque si no se transforma en una clase aburrida, de 40 minutos y ya está, nos vemos el lunes que viene. No, yo, profe, no lo leí mucho el texto, así que estoy tomando apunte, aprovecho y voy tomando apunte. Está bien, pero a mí también me gusta que... Yo entiendo que no lean, y está, no importa, no pasa nada. No, yo no lo leí porque me colgué, no me he dado Pero cuenta. está bien, Juan, no es una crítica a vos, pero lo que digo es que también, apuntaba a esto, digo que también nosotros podemos aprender vinculando experiencias propias que conocemos a las de acá los autores, estando en acuerdo y en desacuerdo, digo, como para plantearlo y poderlo pensar fuera del apunte, salirnos del apunte Sí. para que no sea tan teórico todo. Por eso traía el ejemplo de mi hijo y del club y de mi experiencia. Bueno, y después habla de la educación física visible e invisible. ¿Te acordás, Emi, de qué era eso? Más o menos. Si no te acordás, no importa. Sí, profe, yo justo quería decir algo antes, o sea, que lo quería A ver, meter, decime. que lo que hablaba el texto sobre la cultura corporal, ¿no? Y de que eso correspondía a la educación corporal y física, y cómo esas diferentes clases sociales con diferentes hábitos, esa cultura corporal es completamente diferente, ¿no? A la de un chico en la que tiene un gran poder adquisitivo con un chico pobre, como se ve que por ahí hoy en día ese chico rico tendría mucha menos motricidad o mucha menos experiencia motriz que el chico pobre, y cuando los pones a los dos a jugar, como vos decís, un partidito de fútbol, se nota, pero a leguas, que hasta Sí. el chico te juega descalzo y no le importa nada. Sí, ¿no? y es admirable. Y también yo también lo pensaba el domingo, hace 2 domingos nos fuimos con mis hijos y mi familia al Parque San Martín, a tomar unos mates a la tarde, eran las 2 de la tarde. Y entonces en un momento, el Parque San Martín pasa gente de todo tipo, porque como es tan grande y está tan bueno, confluye gente de toda la ciudad de La Plata. Y también ahora les cuento algo que vimos en el Parque San Martín. Y con respecto a lo que voy a decir ahora. Y también esto que vos decís, Emi, se refleja en el cuerpo. Digo, ustedes que seguramente son fanáticos de los deportes, habrán visto que en lo corporal visible, ¿no? Porque digamos, hay una conducta corporal que es invisible, o podríamos llamarlo corporalidad, que en lo corporal visible uno puede ver tipos de cuerpo relacionado al deporte que practica, ¿no? Digamos, incluso, además de tipos de cuerpos, y relacionado también al hábito que decía Emi, uno puede ver determinados tipos de looks relacionados a los deportes que cada uno practica. Y ahora voy a hacer referencia a lo que vimos en la plaza. Estábamos tomando una parte en la plaza y de repente pasa un chico que tenía, no sé, tendría 14 años, 15. Y no sé si mi hija o mi mujer dice, mira este chico, qué chiquitito y qué grandote. Y era un flaco que evidentemente jugaba al rugby. Era chiquito pero jugaba al rugby, porque uno le veía la contextura física del rugby, ¿viste? Y además uno veía el look que tenía el flaco. Yo que trabajo en un club de rugby durante el verano y que los conozco porque cuando estoy trabajando los veo entrenar, tenía el típico pantalón de rugby, la típica remera de rugby, y el pelo largo, que eso lo vieron los de rugby, que tipo así canchero, y vos te das cuenta de acá a la legua que era el jugador de rugby. O también uno puede darse cuenta el maratonista. Yo que salgo mucho a correr, cuando voy al bosque,
yo creo que corro un montón, corro 10 kilómetros y hago un esfuerzo terrible y por ahí voy pasando gente. A mí me encanta, vieron que los profes de educación física somos re competitivos, en esto del deporte que tenemos como la cultura corporal. Voy corriendo y voy pasando gente, pero en un momento dado me pasa el flaquito y peladito de pómulos hundidos, que es el típico maratonista, que nunca en la vida voy a alcanzar y que corre rapidísimo. Eso también tiene un look determinado, ¿no? Lo reconoces como el maratonista. Y que es absolutamente distinto fisonómicamente al jugador de rugby. Son como dos cosas, tienen como dos físicos y dos looks muy distintos, ¿viste? O el jugador de fútbol. El jugador de fútbol tiene quizás el look de, digamos, adhiriendo un poco a lo que habla este apunte de Pedraz, tiene quizás el look deportivo, comercial, homogéneo, más incorporado de todos, porque tiene alguien que le gusta el fútbol, que practica habitualmente fútbol, en cualquier club de barrio, más o menos de clase media, que ve todos los domingos fútbol como mis hijos, y todo tiene el típico look del pelito cortado, como tienen los jugadores de fútbol, que se cuidan mucho el pelo, la típica ropita del jugador de fútbol. Hay todo ahí una identificación que hasta incluso puede ser inconsciente, pero que está presente. Si uno se pone a ver, se pone a hacer ese trabajito fino, es fácilmente reconocido. Nosotros que somos profes y que leemos la corporalidad, lo detectamos fácilmente. Bueno, creo que eso incluso tiene que ver con la educación física visible e invisible, cómo transmitimos nosotros a través de la educación física homogénea, deportiva, estas cuestiones visibles e invisibles, ¿no? Que tienen, lo invisible estaría del lado de lo ideológico, que transmite esa cultura deportiva, ¿no? Esa intención de homogeneizar para que el deporte se dé en todo el mundo. Y lo visible estaría de la mano de lo que hablábamos, ¿no? Que va de parte de lo que consumimos y se hace parte de nuestro cuerpo y de lo que compramos para ponernos, para cortarnos el pelo, para incorporar a nuestra cultura corporal, o a nuestra cultura del cuerpo más que corporal. Sí, sí, incluso también eso también lo interiorizamos mucho en todo lo que es televisión, ¿viste? Porque también se consume mucho el deporte por la televisión y como decís, ves todos esos modelos de cuerpo y eso, y después si te gusta ese deporte lo vas a copiar todo lo que ves ahí. Que incluso, pensándolo en un par de clases que tuvimos anteriormente, cuando uno ve los programas deportivos, sobre todo no tanto los de Sport TV, porque los de Sport TV tienen como otra identidad, pero el Fox y todos los que son parecidos a Fox, son programas muy parecidos y que son conducidos por hombres, todos por hombres que son son tipos de una cabeza muy antigua, recalcitrante, bastante machista, ¿viste? Con la cabeza muy metida en el fútbol para ver cuál es el más canchero, el más macho, tienen como esa cosa, ¿viste? Yo la verdad que ni los veo porque me causa cierto rechazo. Los respeto, ¿viste? Pero digo, en esto que nosotros digamos la otra vez, en esta disputa que se daba entre esos deportistas y las nuevas generaciones de comunicadores, ahí se ve clarito eso. En el debate que tuvimos acá de esa cuestión. Y siguiendo esta línea, también Pedraz hace una crítica, y siempre del lado constructivista. Él dice, vamos a hacer una crítica que tenga que ver con lo constructivista y con observar qué pasa ahí. Con el lado de el deporte metido en el diseño curricular. Vieron que una parte habla del deporte metido en el diseño. Y dice, bueno, a ver qué pasa, porque en realidad el diseño curricular que se muestra bajo el paradigma corporal y toda esta cuestión, a mí me parece que sigue siendo tan biologicista, tan cientificista y homogéneo como era antes del paradigma corporal, ¿no? Y ahí, esto que yo estoy diciendo, es inevitable que también lo mencione, se vincula un poco con vieron que yo les mandé para observación y prácticas, que ustedes, no sé si pudieron entrar a la clase, les mandé un videíto donde ustedes, un video y un apunte, a través del cual
la idea era que pudieran ver cómo un entrenador de vóley como Julio Velasco, que es profe de educación física y está íntimamente vinculado al deporte, cómo él en un club pudo saltar esta brecha, la brecha entre el deporte absolutamente biologicista, que fija su meta en homogeneizar, y él dice, no, cada alumno es diferente, cada persona que yo tengo es diferente, y el mensaje que le voy a dar a cada uno va a ser diferente. Por eso es un ejemplo dentro del deporte. Entre otras cosas decía eso, ¿no? Después incluso decía cuestiones, miren el reportaje porque está buenísimo. Si tienen tiempo, es un reportaje largo, pero que enseña mucho. Él decía cuestiones como, que a mí me pasó en la colonia, cuando yo pasé de trabajar, yo en la colonia tenía grupos de chicos chiquititos, de 6, 7 y 8, que necesitan actividad todo el día, porque son chicos que te piden y te piden. Y veía pasar a los adolescentes como que estaban, viste, medio más relajados. Y después me tocó, con los años, trabajar con adolescentes. Y él dice algo que está buenísimo. El adolescente necesita un poco estar al pepe. Necesita un poco que vos le des ese tiempo y ese respiro. Y esas son las cosas que los profes tenemos que empezar a ver también. Que los tiempos en cada etapa, en cada edad, son diferentes y que los profes los tenemos que respetar y tratar de cuando tomamos el diseño curricular, y esto que tiene que ver con lo deportivo, y que Pedraz dice que es tan biologicista, ahí meter un filtro. Ahí meter un filtro. Y pensar en lo que aprendimos relacionado a la corporeidad. Y en parte lo que nos dice Velasco, ¿no? ¿Esto tiene que ser realmente así? ¿O lo puedo enseñar de otra forma? ¿Lo puedo enseñar el deporte respetando particularidades individuales, individualidades, manifestaciones que se dan de distintas formas en la cancha? Seguramente que sí, porque si él lo pudo hacer y es un tipo tan reconocido, seguramente se podrá hacer. Y también dijo en otra parte del reportaje algo que me pareció buenísimo, buenísimo, que tiene que ver con ustedes. No me quiero adelantar mucho a la clase de observación y prácticas, pero esto de que cuando uno empieza, y sobre todo ustedes que no han tenido la práctica en el patio, y no la van a tener, porque este año creo que tampoco van a tener esa práctica en el patio, uno comete todos los errores del mundo. Y está bueno en un punto que los cometa, pero más bueno está que se dé cuenta que los ha cometido, para poder ir mejorando. ¿Se entiende? Si no, uno estaría parado en un lugar donde no podría avanzar si no tiene autocrítica. Y él toma la autocrítica como algo que es recontra valioso para poder avanzar. Bueno, y por último, para terminar esta clase tan divertida, él habla finalmente de el deporte como colonizador, ¿no? Lo que hablábamos recién, este deporte que se extiende a todo el mundo y que se da a partir de que en Inglaterra, y a través de los Juegos Olímpicos, las Olimpiadas, a través de la modernidad, se extiende a todo el mundo, ¿no? Como una cosa homogénea, y que de alguna manera tiene una característica imperialista, esto de que el deporte, el fútbol tiene que estar en todo el mundo, el rugby tiene que estar en todo el mundo, el tenis tiene que estar en todo el mundo. Y se va dejando de lado lo que tiene que ver con la cultura propia, que son los deportes tradicionales y los deportes autóctonos. Bueno, todo esto él lo pone como una cuestión para pensar. Digamos, bueno, pensemos realmente si esto es así o no, y cómo influye en nuestra forma de actuar y sobre todo en nuestra profesión, ¿no? Porque si nosotros venimos viendo durante toda la carrera la gimnasia, deportes, en corrientes pedagógicas y en otras materias donde hablamos de la cultura de lo corporal, la cultura de lo corpóreo y del constructivismo, indefectiblemente tenemos que pensar que en que el actuar de cada uno de nosotros tiene que estar unido a la cultura, ¿no? Y si está unido a la cultura tiene más valor todavía y tiene más incidencia en cada una de las personas. Por eso la importancia del deporte tradicional y autóctono, o por lo menos que lo conozcan. Bueno, para cerrar,
No sé cuánto tiempo nos queda, si ustedes se dan cuenta cuánto tiempo nos queda. Creo que 12 minutos, profe. Está bien. Sí. Lo que te iba a decir algo sobre Julio Velasco, o sea, que no te quise interrumpir, pero estuvo bueno porque en una de las clases de vóley, en vóley 2, lo que vimos él fue un enfoque totalmente diferente que nos presentó la profe. El vóley es muy usual que en los clubes más que nada se dé de forma analítica para aprender lo que sería el golpe de manos arriba, de manos bajas, ¿viste? Y lo que nos trajo la profe fue un nuevo sistema de aprendizaje sobre vóley que estaban haciendo, el cual era no empezar desde lo analítico, sino empezar desde lo global, que es como todo lo contrario, o sea, poner a los chicos en un partido de vóley que jueguen e ir parándolo, explicando las diferentes situaciones que suceden si necesitan explicación, pero empezar desde lo global, y eso está bueno, ¿viste? Porque ahí también podés ver como un pantallazo general de todos los chicos, ¿no? Y además tiene que ver con lo que realmente hace falta enseñar. Cuando uno los ve jugando, ¿viste? Porque a veces uno, cuando arranca en el analítico, arranca enseñando de cero, y va avanzando. Y en realidad a veces no hace falta con un grupo arrancar de cero. Capaz que tenés que arrancar de más de cero, porque ese grupo ya tiene una idea. A mí, yo siempre lo cuento, yo cuando iba a natación en la facu, a mí el profe me dijo, a ver, ¿vos sabés nadar? Sí, sé nadar. Bueno, nada, hacé crawl. Y me vio nadando crawl y se dio cuenta qué es lo que sabía de crawl y qué es lo que no sabía de crawl. Por ahí sabía hacer la brazada, pero no sabía respirar en el estilo crawl, o no sabía hacer bien la patada. Entonces apuntaba a corregirme eso. E igual en todos los estilos. Digo, el estilo global tiene que ver con eso, lo que dice Emi, con ver cómo juegan y de interrumpir, o más que interrumpir, ir sumando a partir de lo que hace falta y no de lo que conocen. ¿Para qué vamos a lo que conocen si ya lo conocen? Que creo que eso, ahí también iba apuntada, un poco se me adelantó Emi, iba apuntada la pregunta que tenía que ver con la clase pasada, ¿no? ¿Se acuerdan que yo para la clase pasada y para el contenido pasado, que habíamos visto más la cultura, la educación deportiva, biologicista, cientificista, homogénea, con la corporal más constructivista, conductista versus lo constructivista? Les había propuesto que ustedes piensen un contenido y en base a ese contenido, cómo se enseñaría en lo constructivista, que es lo actual, y en lo conductista. ¿Se animan a pensar un ejemplo rápido, aunque no lo hayan hecho, en donde ustedes vean una misma situación de enseñanza y pensar en una educación conductista y otra constructivista? Sí, un poco lo hablamos en la clase, me acuerdo que un ejemplo muy claro y que incluso lo dimos dentro de la facultad con atletismo es, por ejemplo, cuando hacíamos salto en largo. Usualmente el salto en largo del enfoque biologicista lo que te va a hacer es que tengas que saltar, o sea, te va a enseñar la técnica del salto y te va a poner una cuerda en cual, si vos haces la técnica bien, saltarías esa cuerda, ¿viste? Y no importa que vos te salga mal o bien esa técnica, supuestamente si haces la técnica bien, tenés que saltar esa cuerda. Y después tenés el constructivista que en vez de poner la cuerda en un sentido horizontal, la ponía en diagonal. Entonces lo que hacía es, el que le salía bien el salto, bueno, que salte de la parte más alta de la soga, pero al que le cuesta más el salto, puede saltar de la parte baja de la soga y también cumple el objetivo, ¿no? Claro, eso tiene que ver con lo que vimos mucho con Adela, seguramente ustedes lo vieron, y con algo de observación y práctica que tiene que ver con una, ¿cómo se llama esto? Una práctica que tiene que ver con la inclusión, ¿no? Esto de que todos puedan adquirir la práctica desde distintas perspectivas. Y también lo plantea Velasco, ¿no? En una parte del reportaje van a ver que Velasco dice, la técnica es lo más fácil de enseñar. La técnica es lo más fácil de enseñar y tiene que ver seguramente con el conductismo. Vos lo pones a un pibe a practicar, suponete, no sé, el tiro al aro, y tira, esto en W, y tira, y con una mano, y tira, y en algún momento le va a salir y le enseñás. El problema es la técnica aplicada al juego, porque ahí la técnica se desdibuja, y lo importante es
la técnica adaptada al juego, que ya no es tanto técnica, ya no es la técnica pura que aprendiste con, todo con el codo a 90, la mano en W, ya ahí se desdibuja, pero en función de cumplir con un objetivo que es o el pase, o tirar al aro, o meter el triple, o meter el doble. ¿Se entiende? Ah. Y eso es más constructivo. Claro, porque se requiere técnica y coordinación. Por ejemplo, en el básquet, para tirar una bandeja. Exacto. Hay otras cuestiones y me parece que yo en la técnica puedo ser más conductista, pero en la táctica no hay opción de ser conductista. Digamos, el mejor resultado siempre va a estar de la mano del constructivismo y detenerme y pensar, ¿qué pasó acá? ¿Cómo puedo armar una jugada? Él dice, yo le planteo problemas para que se rompan la cabeza e incluso a veces le hago hacer cosas que son pavadas y los tipos la hacen, y la hacen porque soy yo. Entonces después le digo, a nadie se le ocurrió decirme, esto que vos me diste, es una pavada, no me la des. Digo, esto de ponerse a pensar un poco, me está dando una estupidez. Tampoco lo voy a tomar tan así porque es el profe, ¿se entiende? Eso también tiene que ver con el constructivismo, hacerlo a pensar al alumno más allá del docente. Así que bueno, nos vamos a ver ahora, creo que el viernes tenemos clases, ¿no? El viernes nos encontramos. Sí. El viernes tenemos clases. Y lo último que les quiero decir, que la semana que viene no hay clases, porque es semana de finales. Ah, bien. ¿Sí? Así que tengan en cuenta eso. No dejen de estar presentes si pueden el viernes, que después no nos vamos a ver casi en 15 días. Vean, aunque sea rapidito, el reportaje de Julio Velasco, que es buenísimo. Es buenísimo, porque aparte el que le hace el reportaje es el otro gran director técnico, que es el director técnico de la selección de básquet. O sea que ahí se encuentran dos tipos que además de tener grandes títulos en las Olimpiadas, son dos tipos que saben, digamos, y que tienen una relación con los deportistas y con el equipo que está buenísima, y que la propuesta ahí era empezar a pensar el deporte más allá de las críticas, porque pareciera que, viste, cuando hablamos de deporte en educación física, tenemos que separarlo de la escuela y poner por un lado el deporte del club y por otro lado el deporte de la escuela, cuando somos los mismos profes los que estamos en ambos lugares. Entonces estaría bueno empezar a comenzar a tener el mayor número de coincidencias en cuanto a la manera de manejarnos con nuestros alumnos en ambos espacios, para no discriminar ni uno ni otro, ni para que uno sea más que el otro, y que sean lo menos distintos posibles. Bueno, chicos, nos vamos a ver entonces el viernes. Les dejo en plataforma alguna pequeña tarea y alguna puntecita. ¿Sí? Venga, profe. Listo, profe. Buena semana, nos vemos el viernes. Chao, profe. Buena semana. Nos vemos, Emi. Nos vemos. Hasta luego.